A medida que avanzamos a la segunda parte, el circuito ya se vuelve más interesante. Fíjense que acá tenemos nuevamente el sensor PIR, pero que en este caso estamos alimentando la señal de salida del sensor PIR a través de esta resistencia de 100K hacia un circuito con un transistor. Este circuito con transistor que ustedes ven acá es un circuito de negación lógica. El negador lógico está conformado por el transistor, la resistencia R3 de 10K y la resistencia R4 de 100K. Estos tres componentes conforman un circuito negador lógico. ¿Y cómo trabaja este negador lógico? Básicamente lo que hace es pues negar la salida lógica del sensor. Es decir que cuando el sensor proporcione un nivel lógico alto, el circuito negador volcará ese valor y proporcionará un nivel lógico bajo. Y cuando el sensor proporcione un nivel lógico bajo, el negador proporcionará a la salida un nivel lógico alto. ¿Y de dónde tomamos la salida negada de este circuito con transistor? Pues lo tomamos de este punto que ustedes ven acá, en el colector del transistor, donde está conectado el capacitor C3 de 1 nanofaradio. ¿Sí? Este es el punto de salida, si se quiere, del circuito negador. ¿Por qué necesitamos negar o volcar la salida del sensor en este caso? Porque, como vamos a ver más adelante, y si ustedes recuerdan o ya revisaron el circuito completo, vamos a utilizar un circuito con el integrado 555, el temporizador 555, para formar un oscilador llamado monoestable, el cual nos proporciona un pulso de salida alto de longitud variable. Y la especificación para este circuito monoestable con el temporizador 5.5 es que para poder activarse debe recibir un pulso lógico bajo de longitud corta. Es decir, que nosotros disparamos el integrado 555 con un pulso bajo corto. Si no podemos dispararlo con un pulso alto, y el sensor nos proporciona un pulso alto ante la detección de movimiento. Para activar el resto del circuito o del sistema, si ustedes quieren, necesitamos convertir ese pulso de nivel alto a nivel bajo. Para eso utilizamos este circuito negador. Sin embargo, como ya habíamos dicho, este pulso bajo de disparo que necesitamos para el resto del sistema que queda a la derecha y que todavía no lo estamos visualizando acá, ese pulso bajo, aparte de ser un pulso bajo, necesita ser un pulso corto, muy corto. Y en este caso estamos utilizando este capacitor C3 para acortar la duración de ese pulso bajo. ¿Sí? Entonces, lo único que hace este capacitor C3 es acortar a un valor muy pequeño el pulso bajo de salida del negador con el transistor. Es decir, que sin importar cuánto dure el pulso alto que ingresa al circuito negador, el pulso de salida después del capacitor C3 va a ser siempre un pulso muy corto que va a estar en función al valor de este capacitor. Y además este capacitor necesita esta resistencia adicional de 10K para poder realizar la carga y descarga del capacitor propiamente. Sí, entonces, repasando un poco, el circuito negador, conformado por el transistor y las resistencias R3 y R4, se encargan de volcar o negar el pulso alto de salida del sensor para convertirlo en un pulso bajo. Y el circuito formado por el capacitor C3 y la resistencia R2 simplemente reducen la duración del pulso, de ese pulso bajo, a una longitud muy corta. Y la resistencia R5 y el LED que ustedes ven acá
otra vez las estamos conectando simplemente de manera temporal para la prueba del circuito, para verificar que el circuito está funcionando efectivamente. Porque en este proyecto es muy importante ir armando y probando el funcionamiento de manera gradual. Si armamos todo el circuito de una sola vez, posiblemente no va a funcionar por muchos motivos, podría no funcionar directamente. Entonces, en este circuito también estamos obviando el circuito de alimentación VCC para no complicar mucho el diagrama, pero del paso anterior ya tienen el diagrama en caso de que ustedes quieran armar su pequeña fuente regulada de alimentación de 5 voltios. Otro detalle muy importante que vale la pena mencionar también es el hecho de que con este capacitor C3 de 1 nanofaradio, el pulso bajo que vamos a obtener a la salida, donde está conectada la resistencia R5, es un pulso muy cortito. Es tan corto el pulso que prácticamente no lo vamos a poder visualizar con el LED. Va a ocurrir demasiado rápidamente. Entonces, simplemente para propósitos de prueba, podemos reemplazar temporalmente este capacitor de 1 nanofaradio por un capacitor mucho más grande, por ejemplo, uno de 220 microfaradios o de un valor similar, digamos 100 microfaradios, etc., para alargar temporalmente este pulso a fin de poder visualizarlo más fácilmente con el LED. Este es el diagrama de las conexiones en el breadboard para la segunda parte del circuito, donde probamos el sensor PIR y el circuito inversor con transistor. En este ejemplo estamos utilizando el transistor BC548. Por favor, fíjense bien la configuración de los pines, colector, base y emisor al conectar este transistor, revisando la hoja de datos del transistor BC548. Sí, acá tenemos las resistencias y acá tenemos el LED. Acá tenemos el capacitor de 1 nanofaradio, el cual lo vamos a reemplazar temporalmente por un capacitor más grande de 220 microfaradios a fin de poder visualizar el pulso bajo de salida. Muy bien, entonces acá tenemos ya el circuito de la segunda parte armado. Fíjense que por ahora todavía estoy utilizando acá, vean ustedes, el capacitor de 1 nanofaradio, tal cual debe usarse en el circuito final del proyecto. Sin embargo, como ya les había dicho, con este capacitor tan pequeño no vamos a poder visualizar el pulso de salida en el LED. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, el lápiz por delante del sensor, fíjense que el LED permanece prendido, ¿sí? Entonces, en este caso, el comportamiento del LED tiene que ser el opuesto, lo opuesto al de la primera parte, por causa del negador que estamos usando. Cuando no detecta movimiento, el LED permanece prendido, y cuando el sensor detecte movimiento, el LED debe apagarse. En la primera parte era lo contrario. Ante la ausencia de movimiento, el LED permanecía apagado, y ante la presencia de movimiento, el LED se encendía por un tiempo corto. Acá es al revés. Ante la ausencia de movimiento, el LED permanece prendido. Fíjense que en este momento está prendido el LED. No se nota muy bien por la iluminación del ambiente, pero está prendido el LED. Y ante la presencia de movimiento, este LED debería apagarse en este caso. Pero no notamos eso porque la longitud del pulso bajo o el tiempo que el LED se apaga es tan corto que no lo podemos captar a simple vista. Entonces, para eso vamos a cambiar el capacitor. El LED nuevamente está encendido y cada vez que capta movimiento, entonces debe apagarse por un corto instante. Entonces fíjense que si muevo el lápiz por delante del sensor, se apaga y luego se enciende. Cada vez que capta el movimiento, en este caso, el LED se apaga por un instante y luego se enciende nuevamente.
El proceso de encendido después de cada vez que el LED se apaga no es inmediato. Primero se enciende, fíjense, primero se enciende un poco y luego la luminosidad aumenta de golpe. Eso es debido a las características de carga del capacitor, ¿sí? Pero en el momento en que el LED se enciende, digamos, a media luz, si ustedes quieren, eso ya se puede considerar como un uno lógico. El circuito digital va a captar directamente eso como un uno lógico. Ante la presencia de movimiento, en este caso, estamos recibiendo a la salida un pulso bajo, el cual nos va a servir para disparar correctamente el resto del circuito que tenemos por delante y que lo vamos a armar en la tercera y cuarta parte. Fíjense que ahora he conectado nuevamente el capacitor de 1 nanofaradio en el circuito y ahora vamos a comprobar que efectivamente sí se está generando ese pulso de nivel bajo de corta duración que no lo podemos visualizar